buenas noches. Aquí comienza Noticias en la Segunda. El Plan Energético Nacional ha sido el principal acuerdo adoptado hoy en el Consejo de Ministros que con carácter decisorio se ha celebrado en el Palacio del Pardo bajo la presidencia del jefe del Estado. Juanjo, por favor, ¿nos quieres ampliar la referencia del Consejo? Sí, el plan culmina una serie de acciones adoptadas durante el pasado año y define los objetivos y medios para alcanzarlos hasta 1985. El objetivo primordial del plan es el asegurar la continuidad de los suministros de energía mediante el incremento de los recursos nacionales y la diversificación de las fuentes de energía. En palabras más claras, tratar de reducir al máximo el porcentaje del petróleo y sus derivados en materia energética. Hoy, la dependencia del petróleo es del orden del 70%, y si se cumplen las previsiones del plan, en 1985 el abastecimiento energético estaría cubierto de la siguiente forma: 14% por el carbón, 8% por la energía hidráulica, el 44% por el petróleo, el 11% por el gas natural y el 23% por la energía nuclear. Por otra parte, los suministros de energías seguras pasan de menos del 30% en 1973 a porcentajes que varían entre el 42% y el 70% en 1985, en función, claro está, del éxito de las prospecciones de hidrocarburos. Las inversiones que van a realizarse superan el billón de pesetas en los próximos 10 años. Estas inversiones están distribuidas así: 174.000 millones de pesetas en centrales hidráulicas, 64.000 millones en centrales de carbón y 781.000 millones en centrales nucleares. Juanjo, ¿qué hay respecto de las tarifas eléctricas cuya subida se supeditó a la aprobación de este plan? Sí, han subido las tarifas eléctricas, pero menos de lo que se esperaba. El decreto aprobado hoy establece una subida de las tarifas eléctricas del 13% para usos domésticos y del 17% para usos industriales. Los consumidores domésticos que gasten menos de 40 kilovatios hora al mes no verán subidas sus tarifas. Asimismo, tampoco se modifica la llamada tarifa de tanto alzado, que afecta igualmente a los consumidores modestos. La repercusión de esta subida, según afirmó el ministro de Industria, que acudió personalmente a explicar a la prensa el plan energético, en el índice del coste de vida es inferior al 0,17%. El Consejo de Ministros ha examinado la evolución del mercado internacional de crudos. ¿Qué hay a este respecto? Sí, el ministro de Información afirmó que el Consejo había examinado la evolución del mercado interior de crudos y en el que, como se sabe, se han cuadruplicado los precios desde la segunda mitad de 1973. Después de estudiar diversos informes, entre ellos el de la Junta Superior de Precios, ha decidido elevar algunos productos cuyos precios se encuentran más alejados de los precios medios europeos. Estos productos son gasoil para usos generales, queroseno, naftas y gases licuados de petróleo. En su conjunto, el aumento de precios aprobado es del 17%. No se modifican los precios del gasoil para usos agrícola y pesquero, ni tampoco el de la gasolina. ¿Algunos otros acuerdos adoptados? Sí, la creación de un banco árabe español en el que intervienen como accionistas un banco libio, otro de Kuwait, el Instituto de Crédito Oficial, el INI y un grupo integrado por 7 bancos españoles. Este banco será muy útil para el reciclaje de petrodólares y para canalizar las inversiones y financiación a medio y largo plazo hacia empresas españolas. También el Gobierno ha adoptado el acuerdo de remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre relaciones laborales. Este proyecto es una parte importante de la proyectada Ley Básica del Trabajo. No incluye la regulación de los conflictos colectivos, ya que, según dijo el ministro de Información y Turismo, señor Herrera Esteban, el Gobierno ha estimado oportuno anticiparla por decreto ya en trámite avanzado de redacción, dada la necesidad de responder en el plazo más breve posible a las exigencias de la realidad en esta materia. También ha sido nombrada una comisión en el seno del Gobierno para preparar un proyecto de ley de regulación de las empresas que reviste la forma jurídica de sociedad y facilite la mayor participación del personal. Por último, se ha aprobado un decreto por el que se desarrolla la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico. Hoy varios diarios madrileños han publicado la noticia, una información según la cual la empresa del diario El País ha solicitado inscripción en el registro de empresas periodísticas. ¿Se ha referido a esto el ministro? Sí, el señor Herrera Esteban ha afirmado que la noticia aparecida en los periódicos respecto a la próxima salida de El País no era cierta y que desconocía de dónde procedía esa noticia. Hasta este momento, dijo el ministro, la salida del País no ha sido autorizada. Gracias, Juanjo. Vamos a continuar con los temas nacionales. Los sondeos petrolíferos que se están realizando en Gelsa del Ebro, en la provincia de Zaragoza, están dando hasta el momento resultados muy esperanzadores. Al parecer, la aparición de gases y lodos, una vez analizados, demuestran la existencia de petróleo, aunque todavía no puede decirse en qué cantidad. La profundidad a que se realizan las prospecciones es de 2.600 metros.
Por otra parte, también en Pamplona se rumorea insistentemente que en unas prospecciones que se llevan a cabo en los alrededores del pozo de Esparza de Potasas de Navarra, que en los últimos días fue noticia, aunque por otras causas, han aparecido claros indicios de petróleo en forma de gas. La revista Tribuna Veterinaria informa que los embutidos tradicionales españoles están perdiendo mucho prestigio tanto en el mercado nacional como en el extranjero ante el desarrollo tecnológico de la industria cárnica que está transformando los procesos naturales que antes regían la fabricación de estos productos. La revista señala que con la tecnología se han conseguido embutidos de magnífico aspecto, pero de una calidad muy deficiente. En algunos casos, la tecnología ha venido a sumarse a la picaresca. La revista dice textualmente: el chorizo barato se elabora con corteza de tocino cocida y teñida, vísceras y tejido adiposo. En la última campaña, que finalizó el pasado mes de octubre, el consumo de aceite de oliva en nuestro país disminuyó en un 4%. A pesar de ello, este aceite de oliva continúa siendo el más consumido en relación a los demás aceites vegetales. Sin embargo, en esta campaña, el total de aceites vegetales consumidos fue de más de 700.000 toneladas, lo que representa un aumento de un 14% sobre el consumo de la campaña anterior. Se han elevado numerosas protestas en la Universidad Politécnica de Madrid, muy concretamente en la Escuela de Ingenieros Industriales, por el proyecto de instalación en España de una filial del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Para esta filial se baraja un presupuesto anual de 500 millones de pesetas, cantidad que contrasta con los 80 millones de presupuesto que tiene, también para un año, la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. No es ningún secreto para nadie que el precio de los productos varía mucho desde su lugar de origen hasta que llega a las manos del consumidor. Pero, ¿por qué se encarecen los productos? Para mucha gente la culpa la tienen los intermediarios. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los precios de origen de los productos y los precios de venta al consumidor? Porque entre medias hay varios intermediarios que se absorben todo el margen que tenían que llevarse el del campo. ¿Quién manipula los precios de los productos base para la alimentación? Pues para mí pienso que los intermediarios que hay entre el precio de origen y nosotros. ¿Quiénes son esos intermediarios? Pues eso es un poco difícil de contestar porque creo que inclusive podríamos compararlo con organizaciones poco honestas. ¿Quién fija los precios? Pues yo creo que generalmente el asentador. ¿Quién es el asentador? Pues es un señor que manipula el negocio de otros señores. Y luego hay otra clase de asentadores, que no son asentadores, ¿sabes? Que esos señores pues a lo mejor saben que hay poco y entonces abusan. Por ejemplo, hay poco, pues esto ya supone que tienen que venderlo a tanto, pues para arriba, como hay poco, somos muchos pescaderos, pues se lo llevan como quieran. Al productor se le compra del mercado central, pero una vez que llega la mercancía al mercado central muchas veces le pagan bastante menos que lo que se fue acordado y entonces le amenazan con devolver la mercancía si no la quieren al precio que se les dice en el mercado central. ¿Por cuántas manos pasan los productos que tú vendes aquí? Pues por 2 o 3. El productor al consumidor de 4 a 5. Unas veces por una y otras veces por 200. Ahí está donde el problema y que pienso que ese problema podría tener solución fácil, pero creo que hay incompetencia para darle solución. Incompetencia por estar supeditados las personas idóneas en ese terreno a los intereses que regulan un poco el comercio interior. ¿Sobran intermediarios? Yo creo que el 50%. ¿Bajaría el precio de la carne si no hubiera tantos intermediarios? Bajaría sobre un 10 o un 15%. Es la única solución, nacionalizar los mercados centrales y poner empleados que dependan del Estado y no de una empresa privada que es los que en principio imponen el precio al campesino, al productor y después es los que nos imponen los precios a nosotros, que somos los que vamos a comprar allí. En Argel ha comenzado esta mañana la conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, reunión que ha llamado poderosamente la atención de la actualidad internacional. Sí, es cierto que ha llamado poderosamente la atención, pero desgraciadamente se sabe muy poco de estos debates que se están celebrando sin la presencia de la prensa. Se sabe, por ejemplo, que uno de los principales temas de esta conferencia va a ser el aspecto financiero. La conferencia debe examinar 3 cuestiones principales: el oro, el dólar y la inversión, o lo que se ha llamado ya el reciclaje de los petrodólares. Se sabe también que los países miembros de la OPEP miran con inquietud cómo los países industrializados están aumentando sus reservas de oro.
Por otra parte, también se inquietan por el descenso casi constante del dólar, lo cual disminuye sus ingresos en concepto de exportaciones petrolíferas. Estas dos inquietudes podrían, pues, conducir a los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a rechazar las modalidades de inversión de los petrodólares en Occidente que se han dictado recientemente en Washington y quizá también a dar un primer paso hacia la creación de una moneda especial para las transacciones petrolíferas que les pusiera a cubierto de las devaluaciones sucesivas de las monedas occidentales. La televisión argelina nos ha enviado las primeras y las últimas imágenes de la conferencia de la OPEP, y son las últimas porque, a excepción del discurso de apertura pronunciado por Abdelaziz Bouteflika, ministro argelino de Asuntos Exteriores, el resto de las sesiones se celebrarán en el más absoluto de los secretos. En su discurso de inauguración, Bouteflika acusó a los países occidentales de haber mantenido hasta ahora una política de explotación en beneficio propio de los recursos ajenos y ahora de malinterpretar intencionadamente las decisiones adoptadas por la organización. Este es un fragmento de su discurso. C'est ainsi que les décisions qui ont couronné les efforts de notre organisation ont vu de garantir un droit légitime de contrôle et de mise en valeur des ressources naturelles devaient donner, presque machinalement, le signal à une campagne délibérément hostile, délibérément gratuite. El 2 de marzo próximo comenzará en Caracas la discusión parlamentaria en torno al proyecto de ley de nacionalización de la industria petrolera venezolana, anunció el presidente Carlos Andrés Pérez. Venezuela es uno de los principales países productores de petróleo y miembro de la OPEP. Actualmente extraen allí petróleo 21 compañías, en su mayoría norteamericanas. En otro orden de cosas, la BBC informa en torno a una reestructuración del gabinete venezolano. El corresponsal de la BBC en Hispanoamérica dice que el nombramiento más importante en esta reestructuración del gabinete venezolano es el de Constantino Quero Morales, como presidente del Fondo Venezolano de Inversiones, a quien se ha dado el rango de ministro de Estado. El corresponsal informa que esto subraya la importancia concedida al mencionado fondo, por medio del cual se canalizan algunos de los ingresos provenientes del petróleo. El rey Hussein de Jordania ha dicho en unas declaraciones al diario egipcio Al-Ahram que no hay que preguntarse cuándo estallará una nueva guerra árabe-israelí, sino hasta cuándo podrá evitarse una guerra semejante. Ha añadido que cuando estalle esa nueva guerra será una catástrofe en la que seguramente se verán envueltas las grandes potencias. Por su parte, el presidente egipcio El Sadat, refiriéndose a las relaciones entre Egipto y la Unión Soviética, ha dicho, esta vez al diario francés Le Figaro, que desea vivamente la visita de Brezhnev para arreglar los desacuerdos entre el Cairo y Moscú. Desacuerdos, ha dicho el presidente egipcio, que no son únicamente militares, sino también políticos y económicos. La Conferencia de Ginebra, defendida por la Unión Soviética y por los países árabes que están bajo su influencia, se apunta cada vez más como la única salida posible para resolver la crisis de Oriente Medio. Si la próxima gira de Henry Kissinger por la zona no obtiene el éxito necesario, Estados Unidos e Israel no tendrán más remedio que aceptar una conferencia de paz de este tipo. Las imágenes que vamos a ver ahora son unos fragmentos que corresponden a discursos del presidente Sadat y del primer ministro israelí Rabin, en los cuales se muestra hasta qué punto están enfrentadas sus posiciones. Mientras Rabin apela a condiciones de seguridad para mantenerse en sus 13, Sadat exige de Israel que se retire de los tres frentes y anuncia, además, que si Israel llegara a atacar a Siria, Egipto entraría automáticamente en guerra. Without sacrificing what I believe are the basic conditions for security. What are the basic conditions for understanding by other countries, friendly countries, of what we do? Israel must pull back on the three fronts in Sinai, Golan Heights, and the Western Bank. If Israel attacks Syria, I shall be going in action, in offensive at once. La situación en Portugal continúa muy confusa y de ella se ocupan la mayoría de las estaciones de radio europeas. Desde que el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Unidad Sindical patrocinada por el
Partido Comunista con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se ha creado en el país un clima de tensión e incertidumbre. Circulan en Lisboa rumores que indican que el controvertido proyecto ha sido remitido al Consejo de Estado para que emita su opinión al respecto, aunque tal hipótesis no ha sido confirmada. Así pues, la reunión del próximo domingo, en la que los socialistas decidirán si continúan o no en el gobierno, adquiere una importancia fundamental. Los líderes socialistas piensan que sería un grave error abandonar el gobierno provisional, aunque no están seguros de convencer a la mayoría del Comité Central del partido, formado por 40 miembros. Iberoamérica es el continente que más tecnología española recibe, con un 62% de los estudios y proyectos que nosotros exportamos fuera. El segundo cliente español en cuanto a contrataciones de este tipo es África, con un 31%, según informa un estudio de la revista Metal. Bastante más lejos, en cuanto a los anteriores volúmenes de contratación, se encuentran Europa con un 4% y Asia con solo un 3%. Permanece estacionaria la situación laboral en la zona de Pamplona, donde cerca de 2.200 trabajadores se encuentran aún suspendidos de empleo y sueldo. Por otro lado, la autoridad gubernativa ha impuesto una multa de 500.000 pesetas a don Bernardo Maisterra, párroco de la iglesia de San Cristóbal, de la ciudad de Pamplona, por una homilía pronunciada recientemente en la que trató de la situación laboral de la capital navarra. Tenemos en el estudio 3 especialistas en literatura, 3 hombres de letras. Ernesto Escapa, prestigioso crítico de varias publicaciones como Reseña, Anue, etc. Juan Pedro Quiñonero, crítico de informaciones. Y Ramón Pedrós, crítico literario, poeta y profesor de universidad. Vamos a tratar el tema de la estafeta literaria, revista de muchos años de andadura, revista que parece ser que está atravesando por difíciles circunstancias. Ernesto Escapa, ¿qué opinas sobre la situación de la estafeta literaria? Bueno, las circunstancias creo que ya están más o menos determinadas, aunque es lamentable que se haya producido únicamente a través de rumores. Y es que parece que en marzo ya no sale la revista. Esto en principio es algo que se esperaba en cuanto la dirección de la revista, la dirección estética de la revista no concordaba en absoluto con los planteamientos de la literatura en este momento, ni siquiera con las pretensiones al respecto de la administración. En este sentido no ha sorprendido, sino que lo que ha sorprendido, pienso yo, es el desenlace y la forma en que se ha llevado esto. Juan Pedro Quiñonero, ¿crees que esta suspensión, más que nada que es de rumores, será definitiva o será simplemente una suspensión transativa? Bueno, según las declaraciones del director general de Cultura Popular, se trata en principio de una suspensión coyuntural que probablemente solo afecte a 2 o 3 meses. Personalmente, las excusas que se han dado es que no hay dinero para financiar una revista deficitaria y eso me parece terrible. El hecho de que la administración pública no tenga dinero para pagar una modestísima revista literaria parece un hecho de una gravedad terrible. Esto un poco al margen de cualquier diferencias personales respecto a orientaciones culturales que probablemente existen sin duda, pero que me parece fundamental ese hecho previo. Ramón Pedrós, ¿tú crees que puede tener alguna repercusión en la cultura esta medida? Un poco el problema de la estafeta, que parece ser que es un hecho su desaparición, es también el problema de la cultura española, hasta cierto punto, y no indica más que una precariedad, la precariedad de esta misma cultura española. Insisto en lo que dice Juan Pedro Quiñonero, una revista literaria no se puede autofinanciar, máxime con la ambición que tenía, que ha seguido teniendo la estafeta literaria. Por lo tanto, debemos establecer una relación entre la cultura viva del país, si no queremos que sea una palabra vacía, la palabra cultura, y que no sea un mero lujo, y la sociedad, en este caso regida por la administración, que la alimenta o de que se alimentan. Yo creo que puede tener repercusiones en cuanto que la estafeta ha cumplido una labor históricamente y actualmente. Lo que ocurre es que, también coincidimos en esto al parecer, debe transformarse, debe dar cabida la cultura española representada por la estafeta literaria a las preocupaciones que está dando cabida a la sociedad española en un momento de transformación. Por su parte, don Cruz Hernández, director general de Cultura Popular y Espectáculos, ha declarado a un redactor de nuestros servicios informativos a primera hora de la tarde de hoy
que el cierre de la estafeta literaria es una noticia exagerada que ha difundido la prensa en estos días. Nos aclaró que, según publicó el diario Informaciones, lo que se pretende es una reorganización, una reestructuración de la revista. Nunca se pensó en el cierre definitivo de la publicación. Como se decía en los rumores, el cierre se efectuaría en el mes de marzo próximo, lo cual nos lo ha desmentido el propio director general de Cultura. Las medidas a tomar en cuanto a la aludida reestructuración todavía no se sabe cuándo se iniciarán. Nos insistió el señor Hernández que se había exagerado enormemente una cuestión mal enfocada. Ayer se reunieron en la Casa Sindical de Barcelona los trabajadores despedidos de la empresa SEAT. La reunión la presidió el director de Relaciones Laborales y a ella acudieron unos 400 trabajadores. Allí los trabajadores de SEAT despedidos manifestaron la forma en la que fue hecha sus despidos y la manera y el motivo por el que se hizo. También dijeron que deseaban volver a la empresa. Asimismo, plantearon diversas propuestas en orden a la defensa de sus intereses, facilidades para reunión y relación con los medios informativos para poderles contar todas estas cosas. Por otra parte, han sido sancionados por la autoridad gubernativa con multas que oscilan entre las 2.000 y las 50.000 pesetas los detenidos por la fuerza pública con ocasión de los incidentes callejeros que ocurrieron días pasados en Barcelona. Por el mismo motivo, continúan encarceladas 13 personas que se encuentran a disposición del Tribunal de Orden Público. De estas 13 personas, 5 de los detenidos son obreros de la empresa SEAT. El próximo aumento de precios en los fármacos, las materias primas de los productos farmacéuticos, no incidirá en estos, ya que la subida no superará la cota del 3%. Parece que el aumento se producirá en breve, ya que, como se ha dicho antes, la subida al no superar la cota del 3% no necesita la aprobación del Consejo de Ministros. En cambio, lo que sí se espera para este año es un aumento de los precios internacionales del azúcar. Según un informe elaborado por el Gabinete de Estudios del Banco de Vizcaya, la campaña azucarera internacional registrará un descenso de la producción a escala mundial. Como la demanda crece ininterrumpidamente, la conclusión elemental es el aumento de los precios. Hoy en Moscú se ha firmado un acuerdo comercial entre la Unión Soviética y España por el que Rusia comprará 110 millones de litros de vino español a granel y 7 millones de litros de brandy, aparte de otros productos agrícolas. Esta venta tendrá un valor de unos 2.280 millones de pesetas. España, por su parte, comprará a la Unión Soviética equipos mecánicos y aceites comestibles. En el mismo campo comercial hay que recordar que hace una semana, justamente en París, España firmó un acuerdo para la compra de 1 millón de toneladas de petróleo soviético para una determinada empresa de nuestro país. Últimamente, y con bastante insistencia, se reciben noticias de que los bous franceses están causando problemas a los pescadores del Cantábrico. Desde Oviedo nos informan sobre este tema. Los pescadores de bajura del litoral cantábrico tienen frecuentes incidentes con los bous franceses que les llevan las artes de pesca, destrozan sus aparejos y les causan innumerables perjuicios. Los pescadores de lastres en el litoral asturiano nos hablan del problema. Muchas veces trabajan en aguas que están autorizadas para trabajar, aguas fuera de la jurisdicción, pero otras veces también se meten bastante al interior de la costa. Cuando ustedes están en los caladeros habituales con sus artes de pesca, incluso viéndoles allí a ustedes en ese momento trabajando, llegan y pasan por donde puedan. Eso es lo triste, que estando trabajando y con los aparejos en las manos, balizados, y nosotros haciendo la vigilancia, algunos respetan, pero muchos de ellos no respetan. Todavía este invierno, hace cuestión de 4 días, estábamos allí, pues, 4 barcos de Ribadesella, todos los de lastres, que somos aquí 17, 18, 20, y pasó por el medio de todos los aparejos. Tuvimos que arriar los aparejos, los estábamos levantando, los palangres de besugo. Fuimos a ellos, en buenas condiciones, o sea, tratando, pues, por la vía razonable, ¿no? Sin tirarse los trastos a la cabeza, pero ni por eso. Se meten en el puente e incluso se ríen de nosotros, salen a la borda a reírse. Y nos llevan los aparejos, que solamente con el objeto solamente de virar, bien sea a estribor, una simple guiñada, bien sea a babor, se podrían librar. Pero no, ellos no sé si es que tienen pescado o porque les marca, o por hacer daño, o porque son barcos grandes y nos atropellan. ¿Pueden calcular que las pérdidas son grandes para los pescadores de aquí cuando les llevan los aparejos? Pues ya lo creo, sí señor. Hubo algunas ocasiones, barcos de perder 12, 14, y tienes volantes, cada volante, bueno, o sea, ahora estará sobre 7, 8 mil pesetas, ¿no? Cada una, que suponen pérdidas pues de 60, 80 y hasta 100 y pico mil pesetas. ¿Y los pescadores de lastres dónde pueden reclamar cuando les ocurre esto? Pues como los barcos son de otra nacionalidad, es muy difícil. ¿A dónde vamos a ir?
Donde quiera que vayamos, pues no conseguimos nada, hasta la fecha por lo menos. La jornada de pesca ha concluido y los pescadores de Lastres descansan ante un vaso de vino o de sidra. ¿Puede alguno de ustedes contarnos algo acerca de los bous franceses? Yo podría decir que cuando yo andaba a la mar, porque ya estoy jubilado ya estoy por inútil, apedreámoslos muchas veces. Y ellos venían detrás de nosotros con mangueres de agua, vestimos y pachamos a pique con los mangueres de agua. Pero nunca siempre nada. Un bou francés siempre es muy superior en envergadura a las embarcaciones de ustedes. Aquellos elementos. Y sabíamos nosotros que eran casco de nuez, que era así. ¿Y ha perdido muchas veces sus artes de pesca? En cantidad nos llevaron, sí señor. Y el pescado también, claro. Eso generalmente, los que iban allá desde allí, eso no venían para tierra. Llevaban el sel. Normalmente, ¿cuáles son los caladeros que usan ustedes, los pescadores de Lastres? La Felguera, el Canto de Lastres, el Cudillo, el Resueste, en esas zonas es donde mayormente trabajamos. ¿Y estos están todos fuera de nuestras aguas jurisdiccionales? No, están dentro. Para mí están dentro porque las jurisdiccionales debes... El Canto está a 11 millas. Ahí en Canto está metido por Está metido, y arrastren. Sí, como no hay una vigilancia muy estrecha, pues arrastren dentro de... Luego, ¿quiere decir que los bous franceses vienen y se meten ilegalmente en nuestras aguas? Hombre, pues sí, porque hay veces que están por dentro de 60 braces de fondo, son 100 metros por dentro y estamos escondiéndonos de ellos y guardándonos por los artes de pesca y vienen detrás de nosotros, que nos captan con los radar. El radar de superficie vienen y nos buscan porque saben que estamos pescando allí. Es decir, que su intención es llevar la pesca. Hombre, llevar la pesca y si pueden hacernos daño también. ¿Alguna vez un bou español, pero con patrón francés, han tenido incidentes con él? Pues sí, el famoso... el Guramesa 1 y el Guramesa 2, dos barcos iguales gemelos, que patroneados por patrones franceses, un barbas, él con la cara muy dura, que mandó ya el Bernache, que hizo muchos estragos aquí, y a nosotros ya nos embistió en una ocasión, y cayó el birmano y otro chaval a la mar. El barco tuvo bastante avería, y llevó los aparejos, y llevó la pesca, llevó lo todo, y aquí no se vio nada. El seguro pagó 4 reales, y ala, a reparar el barco y empezar de nuevo, pero con esperas del bolso nuestro. El problema es este. Nuestros pescadores merecen el apoyo de todos. Su profesión es muy dura. El abuso de los bous franceses debe atajarse con una mayor vigilancia. Entramos ya en el resumen informativo del resto de la jornada y lo iniciamos con la información meteorológica. A pesar de que ha abundado la nubosidad por toda la vertiente atlántica, las lluvias que recogidas entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde han sido bastante ligeras, alrededor de 1 litro por metro cuadrado, mientras que en el Alto Ebro, en esta región sí que ha llovido un poco más. En Logroño se llegaron a medir 7 litros por metro cuadrado. En los observatorios de montaña, tanto en el de Navacerrada como en el de Cadanchú, no ha nevado. La precipitación ha sido toda en forma de lluvia. En cuanto a las temperaturas, pues el día ha transcurrido dentro de una gran suavidad térmica. Rara ha sido la capital, que ha tenido una máxima inferior a los 10 grados y muy por encima en las regiones mediterráneas. A los 20 grados se llegó en Valencia, a los 18 en Castellón, a los 17 en Murcia, en Gerona y en Ibiza. 20 grados ha tenido Tenerife, ha sido la máxima dentro de las Islas Canarias. En el mapa previsto para mañana ven que la situación es del suroeste. Vientos del suroeste soplan sobre la península, vientos, los llamados vientos ábregos, que deben de producir lluvias en Galicia y en la restante vertiente, en las demás regiones de la vertiente atlántica debe también abundar la nubosidad. Algunas lluvias más bien escasas deben de producirse por el litoral cantábrico, en el Duero y también en algunas áreas del resto de las regiones de la vertiente atlántica, pero en general por estas zonas más bien en promedio la cantidad no será gran cosa. En las regiones mediterráneas el tiempo debe de ser el día soleado, sobre todo en todas las regiones que miran más hacia el este. En cuanto a las temperaturas, han de seguir moderadas tanto las máximas como las mínimas. El Servicio de Telerutas del Ministerio de Obras Públicas nos comunica que no hay ningún puerto de montaña cerrado al tráfico y ni siquiera es preciso el uso de cadenas. El ejército republicano irlandés anunciará probablemente para la semana próxima un nuevo alto el fuego en Irlanda del Norte. La noticia ha sido anunciada hoy por el diario Understortown News, que circula en toda Irlanda del Norte y que pasa por tener excelentes fuentes de información.
El doctor Donald Coogan ha sido entronizado en el arzobispado de Canterbury, con lo cual se convierte automáticamente en jefe de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. En vista de la gran cantidad de personalidades que asistieron a la ceremonia, la policía desplegó grandes medidas de seguridad. Las escenas que vamos a ver han sido filmadas y enviadas por la BBC. La BBC informa que la realización de un probable referéndum en junio próximo, en el que se decidirá si Gran Bretaña continúa o no en el mercado común, dependerá de que se conozca a tiempo el resultado de las negociaciones que se efectúan sobre los términos de ingreso y del ingreso británico en la comunidad. El probable referéndum de junio será el primero de esta clase en el que participen los ciudadanos británicos. El Premier Wilson dijo que el resultado del referéndum no comprometerá al Parlamento, pero que en su opinión no se imagina cómo los miembros de este podrían decidirse a actuar en contra de una decisión nacional. Wilson reiteró que el gobierno aceptaría la decisión popular. Sigue. Una violenta explosión ha tenido lugar esta tarde en una taberna pública en Nueva York. El local estaba completamente lleno, dijo su propietario. En consecuencia, ha habido numerosos muertos. Hasta el momento, la policía neoyorquina ha contabilizado 3 víctimas, 3 personas que han muerto realmente, aunque se teme que el número de víctimas sea mucho mayor. En Estados Unidos se ha anunciado hoy la proclamación presidencial por la que se aumentan las tasas del petróleo importado en $3 por barril a partir del 1 de abril. La medida ha sido adoptada dentro de las medidas anunciadas recientemente por el presidente Gerald Ford para luchar contra la recesión interna. Y ahora una noticia que puede dar una idea de dónde van a parar algunas veces los ya célebres petrodólares. El gobernador de Texas ha tenido que rechazar hoy la oferta de un jeque de Arabia Saudita, un jeque que pretende nada menos que comprar el fuerte de El Álamo. El fuerte fue el escenario de los más decisivos combates durante la Guerra de Independencia de Texas contra México y está considerado como uno de los monumentos norteamericanos más importantes. El jeque saudí Al-Harif pretendía comprar el monumento para regalárselo a su hijo, el cual siguió hace unos años un curso de piloto en la base norteamericana de San Antonio, en Texas. Los estudiantes chipriotas que desde hace varios días tienen cercada la embajada británica en Atenas han invitado a estar con ellos a Mikos Theodorakis, famosísimo músico conocido por su abierta oposición al régimen de los coroneles y que por este motivo estuvo encarcelado varios años en la isla de Yaros. Mikos Theodorakis entona con los estudiantes canciones patrióticas. Esta mañana un numeroso grupo de personas han intentado volcar un autobús de la línea Móstoles-Madrid en protesta por el mal servicio que tiene. Al parecer, y dado que los autobuses no paraban porque venían llenos de personas que en esos momentos van a trabajar a Madrid, los viajeros se pararon delante de uno, obligaron a bajar a los ocupantes e intentaron volcar el autobús y le estropearon una de las ruedas. 4 autobuses que venían detrás se pararon, todos los ocupantes bajaron y emprendieron una marcha a pie hasta Alcorcón. Esta marcha fue disuelta por la Guardia Civil. Y esto ha sido todo por hoy en Noticias en la Segunda. Buenas noches.